¿sí? Que está público en juicio, por lo cual voy a nulificar su declaración y le voy a pedir que abandone la sala. Va para afuera el testigo. Ministerio Público, usted sabe y ha sido advertida, y dentro de su profesionalismo es que usted no debe platicar con los testigos, mucho menos informarles de lo que sucede en la audiencia o estarles corrigiendo su información. Por su falta de probidad y desarrollo en esta audiencia, le voy a pedir que abandone la sala. Y va para afuera del Ministerio Público. Entonces, pareciera, les digo, que algo que no tiene trascendencia, algo que pareciera que es normal y que todo el mundo debe respetar, cuando no se respeta, tiene sus efectos. ¿Qué efectos tuvo? Un Ministerio Público que fue sacada de audiencia, un testigo que no declaró porque se nulificó su declaración. Acepto hasta cierto punto que a veces, como les dije, no tenemos el personal para estar vigilando a todos los testigos, pero como abogados, yo les platico esta circunstancia para que cuidemos mucho la comunicación, que cuando estemos en juicio comuniquemos mucho, cuidemos mucho la comunicación que vamos a tener con los testigos. ¿Por qué? Porque sí hay consecuencias. Se nulifica, se puede nulificar la declaración del testigo y a ti como abogado, como Ministerio Público, como asesor jurídico, vas a tener tus consecuencias. El abogado no me pidió que la multara, no multé al Ministerio Público. Consideré yo que ya no era necesario, no es un error, yo creo que lo podemos cometer cualquiera. No sé si sea un delito, le voy a ser sincero, traté de analizar el Código Penal, los delitos cometidos por servidores públicos, por abogados litigantes, la verdad no encontré una fracción específica, pero no sé si si pudiera haber la comisión de algún delito por parte del Ministerio Público en asesorar a los testigos. Entonces, ahí va, vamos a continuar con estas circunstancias. El propio artículo nos dice que el interrogatorio es que el juzgador va a presidir la audiencia de juicio, va a identificar al testigo, tomará protesta, como ya lo señalé ahorita con el testigo, le advertirá de las penas que incurren las personas que se pronuncian con falsedad en sus declaraciones. Durante la audiencia, dice, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Tenemos el principio de inmediación, serán interrogados personalmente, ¿no? Ese es el principio de inmediación, tienen que estar presentes en la audiencia para ser interrogados. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones u otros documentos y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. La redacción de este artículo me genera conflicto. Pareciera que no, pareciera que está muy sencillo, pero genera conflicto. Dice, la declaración personal no podrá ser sustituida por ningún registro y solo deberá referirse a esta. ¿Cómo podemos entender que solo debe referirse a esta? A los registros, a las entrevistas que ya ha rendido. A eso se refiere. ¿A qué se referirá? Y solo deberá referirse a esta y las preguntas realizadas por las partes. Pareciera, yo lo interpreto así, pareciera que el Código Nacional me dice que el testigo debe declarar lo que está en sus registros, las declaraciones que ha emitido, las entrevistas que están redactadas. Pareciera que no puede salirse de ahí, ¿verdad? Pareciera, así lo interpreto yo. Pero sabemos que hay criterios que dicen no. El testigo válidamente puede declarar cosas que no estén en su entrevista anterior. ¿Por qué? Bueno, porque el testigo, pues a lo mejor cuando declaró en ese momento olvidó algunas cosas, ya al transcurso del tiempo su memoria mejoró y puede declarar sobre cosas que no estaban en su entrevista por escrito. Muy bien. Si vemos desde el punto de vista intermedio, decimos, pues está bien, un testigo puede olvidar y ya en audiencia puede hacer ciertas precisiones, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa para la contraparte que no tenía esa información? Que no conocía esa parte del testigo en su entrevista y que ahora en la audiencia de juicio me sale con una información diversa. Creo que hay un punto medio en solucionar esta situación. ¿Qué pasaría? Y es válido
que el testigo pues cambie un poco su versión, su memoria puede mejorar o puede disminuir y puede relatar cosas diversas o a lo mejor ampliar, pero yo creo que ampliar un poco lo que había declarado anteriormente. Porque imaginemos qué va a pasar el día que el Ministerio Público, cualquier Ministerio Público, asesor jurídico o abogado, te presenten una entrevista de un testigo que tiene 10 renglones. Y resulta que en juicio tiene 2 horas declarando. No es que puede declarar cosas que no haya dicho en su entrevista. Pues sí, pero su entrevista eran de 10 renglones, dijo que iba pasando por ahí y que a él le dijeron que habían privado de la vida a su vecino. Cuando dice su entrevista que le dijeron, yo pensé que era un testigo de referencia y yo como abogado, pues nunca pensé que fuera a tener relevancia en la audiencia de juicio. Pero resulta que en juicio tenemos 2 horas, fue el testigo presencial, señaló que él vio todo, que él estaba presente cuando se empezaron a pelear, que el arma él la escondió debajo del carro, que fue y le dio aviso a la policía. Entonces, podrá declarar cosas que no estaban en su entrevista. Ya es donde tú quieres, y entonces el principio de buena fe y el principio de contradicción, ¿cómo me defiendo de un testigo que en entrevista por escrito trae 10 renglones, pero en juicio tiene 2 horas declarando y que ahora me sale con que es testigo presencial? Debemos de cuidar esa situación. ¿Cómo debe resolverlo? Yo considero cómo debe resolverlo el juez, precisamente bajo los principios de contradicción y buena fe. El juez debe estimar si esa variación en sus declaraciones son, qué tan trascendentales son, qué tanto contenido está modificando para poder verificar si se está afectando el principio de contradicción o no. Eso debe de cuidarlo el juez. Pero les insisto, pareciera que el Código Nacional dice no se modifica, pero los criterios, algunos criterios dicen que sí pueden declarar. Ahí tenemos alguna tesis que nos dice, sí, pues si son varias declaraciones, todas forman uno. No significa que porque está declarando en juicio, ya lo que haya declarado en etapas previas ya no vale. No dice la tesis esta. Todas las previas, incluso lo que declara en juicio, constituye una sola declaración. Pero les insisto, ¿cómo debe regularlo el juez? Bueno, yo no le voy a decir a los demás jueces cómo regularlo, ¿verdad? Es cómo lo regulo yo. Yo siempre voy a verificar que si está modificando su declaración, primero, ¿qué tanto la modifica? ¿Qué tan trascendental son las modificaciones? Y sobre todo verificar si la contraparte tiene la posibilidad de contradecirlo. ¿Cómo puedo contradecir un testigo que ahora vino a hablar tanto? ¿Prueba nueva o prueba de refutación? Pero hay que ver las posibilidades. Mándame. Supuestamente el juez, para evitar después del juzgamiento, para evitar su sentencia, se va a basar única y exclusivamente lo que se desarrolla en el juicio. Las declaraciones previas o entrevistas previas son para evidenciar contradicción, para prueba de memoria. Entonces, si en determinado momento si hay una contradicción en cuanto... Este es el problema de la mente clara. Que dentro... Yo como defensa pensaba que no iba a tener relevancia la declaración, que era prácticamente un testigo de oídas, y viene y dice que es testigo presencial. Entonces ahí es donde se hace lo relativo al ejercicio de contradicción para evidenciar contradicción, que desde el juez se dé cuenta pues, que está modificando o que está falseando la verdad. Entonces ya después, bajo su criterio, van a analizar si le concede el valor o no se lo concede. Sí, por eso le digo, así es. Yo creo que el juez no debe de nulificarlo nada más porque está variando o porque está ampliando la información. Yo creo que el juez no debe nulificarlo por ese simple hecho. Debe, de, como le señala ahorita, verificar el alcance, el contenido y la posibilidad de su contraparte de contradecirlo. Creo que sí. Todas estas partes, es mucho el contenido que está variando, es principal, o sea, esto lo debió haber conocido, y estoy hablando de cualquiera, pues, ¿no? Puede ser el Ministerio Público o puede ser la defensa la que esté tratando o tenga mala fe en la exhibición de esa entrevista y en juicio el testigo se suelta con todo lo demás. Cualquiera de los dos que actúe, si está actuando de mala fe, yo creo que el juez debe controla esa situación a través de estos sistemas. Verificar qué tanto modifica, qué tan importante o trascendental es las modificaciones del testigo y sobre todo también verificar si la contraparte puede contradecir.
Si no puede contradecirlo, estamos afectando un principio rector del sistema acusatorio, que es el principio de contradicción. Y sobre todo ligado a una adecuada defensa, la posibilidad de defenderse. ¿Cómo me voy a defender de un testigo que no sabía que era presencial? Que su entrevista pareciera que no tenía importancia y el juicio resulta que es demasiado importante. ¿Vale? Pero el juez de enjuiciamiento no tiene acceso a las entrevistas, ¿no? No. Sí, entonces, eso lo tendría que hacer la contraparte. Si la contraparte no lo hace valer. Así es. La entrevista puede tener sus 10 renglones. Y el testigo puede hablarme 2 horas en juicio y modificarla toda. Pero yo como juez, yo no me voy a dar cuenta. Si el defensor o la contraparte no me lo advierte, entonces yo no me voy a dar cuenta. Y yo voy a valorar lo que el testigo me está diciendo. Y si es un testigo presencial que me dice, sí, yo vi cuando traía el arma y le disparó, yo voy a decir, pues es un testigo presencial. Mientras no esté refutado ese testigo o contradicho, pues yo voy a dar valor. Y están dadas las condiciones para generarle valor probatorio. Entonces sí queda, por eso le señalo yo, este supuesto que yo les platico, pues es tanto para un ministerio público que se cuide de su contraparte o al abogado que se cuide de un ministerio público. Puede ser con mala fe o bueno, a lo mejor puede ser con buena fe, pues, ¿no? Pero tenemos que verificar estas circunstancias bajo esa modificación de las declaraciones. O como una estrategia de la parte también. ¿Sí? Por eso digo, puede ser mala fe, puede ser que ay, aquí le pongo un poquito y allá en juicio que se me suelta mi testigo. Pero se da el caso también que el defensor, en base al contrainterrogatorio, obtiene otros datos que ni el Ministerio Público ni el juez en su momento supieron, y él, en base a su cuestionario, va obteniendo esos nuevos datos. Si bien es cierto, no lo dijo en los 10 renglones, pero aquí lo estoy sometiendo al contrainterrogatorio y me está respondiendo a datos que no se sabían, pero que una de la investigación que llevó a cabo los estamos incorporando en ese momento. Muy bien, entonces, bueno, sí, puede ser, por eso le digo. Maestro, Mándeme. buenas tardes. Muy buenas tardes. Héctor Contreras. Sí, dígame. Es muy interesante el tema que usted comenta, pero yo estimo que en términos del 97 y siguientes del Código Nacional, 356 y siguientes, cuando un testigo está deponiendo sobre hechos que no relató ante la autoridad ministerial, al margen de sus variaciones, si el defensor o el asesor legal o el Ministerio Público evidencian esa circunstancia, el juez debe negarle valor probatorio a todo lo que haya ampliado. ¿Por qué? Porque se estaría rompiendo el principio de contradicción, estaría incorporando hechos de los cuales no se tuvo conocimiento y efectivamente se está rompiendo el equilibrio procesal. Entonces, definitivamente esto queda sujeto a que la contraparte evidencie, trayendo a la vista la declaración inicial para evidenciar esas contradicciones, esas circunstancias que no fueron señaladas, y pese a que se trata de una prueba incorporada, únicamente el juez está vinculado a darle el valor probatorio que le corresponda de acuerdo a los hechos que expuso en su declaración inicial. Si después recordó otras cosas y está cambiando y está ampliando, yo estimo que no es válido, que no es correcto, que el juez debe de restarle valor probatorio a todas esas cosas que amplió, porque la contraparte no estuvo en condiciones de conocerlas y fundamentalmente de aportar otros datos de prueba para demostrar que esos hechos no eran verdaderos. Muchas gracias. Sí. No, gracias a usted, licenciado Contreras. Y para su criterio, licenciado Contreras, tiene usted el fundamento legal, que es el artículo 371. Bajo la interpretación que yo le doy, no sé si sea correcta o incorrecta, pero nos dice efectivamente
que solo deberán referirse a estas, dice, pareciera a la información que las partes ya conocen, ¿sí? Usted tiene el 371, pero ¿qué hacemos con las tesis que dicen que no? Que dicen, no, sí puede variar, puede ampliar un poco, no pasa nada con que el testigo relate hechos diferentes. ¿Qué hacemos con esas tesis? Yo, como lo comentaba, ya quedará al debate que se genere por parte de la parte afectada, incluso la naturaleza de lo que está debatiendo, y el juez ya veremos qué resuelve, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante. Usted tiene un fundamento legal, y va a ser interesante qué es lo que resuelven los jueces, ¿no? Yo me pronuncio al respecto. ¿Qué es lo que yo haría? Pues resolvería eso: la calidad de la información, la trascendencia y la posibilidad de contradecirlo de la contraparte, ¿no? Pero estaría muy interesante. Veremos si algún día se da ese debate y veremos cómo resuelven los tribunales de apelación, incluso los tribunales de amparo. Ándale. Sí, en relación a la información que está incorporando nueva el testigo, es en base al interrogatorio que está haciendo el oferente de la prueba, ya sea el Ministerio Público o la defensa. Y si está 2 horas, como dice, declarando, y su declaración era de 10 renglones, 20 renglones, entonces eso, la contradicción se va a evidenciar en el contrainterrogatorio. Sí. Porque Sí. no puede en determinado suspender la otra parte lo que está declarando. Entonces serían en el contrainterrogatorio. De decir, por así decirlo, a pregunta expresa del Ministerio Público, usted mencionó esto. ¿Es correcto? Sí. Entonces, para evidenciar contradicción, solicito se le ponga ante la vista la declaración de fecha fulana de tal o la entrevista para evidenciar contradicción. Y ahí es donde se estarían dando los supuestos para restarle valor a la declaración. Muy bien, pero vamos a plantear esta circunstancia. Yo le estoy planteando el caso de que no objetaron, pero mi recomendación es, desde el momento en que tú veas que ya está ampliando información, objeta, porque lo que quiero evitar es que el juez escuche 2 horas de un testigo presencial que me va a afectar, o para cualquiera de las contrapartes. Pues sí, me explico. Desde el momento en que yo veo que el testigo se está soltando con información nueva, que yo para irme a juicio es porque ya le hizo entrevista, ya conozco la información y su información era de 10 renglones. Y si de repente observo que ya llega una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, manifestando información que no está en su entrevista, yo inmediatamente, objeción, su señoría. ¿Qué es lo que pasa? El 371 dice que debe referirse. Además, bajo el principio de contradicción, buena fe, una garantía de defensa adecuada, pasa esta circunstancia. Entonces yo objetaría desde el inicio, porque ¿para qué dejo que el juez escuche tanto? Que casi el juez es del criterio que diga, no, sí pueden declarar, sí pueden ampliar en juicio. Ya escuchó 2 horas. Y si no lo hago, con independencia de que el juez diga, bueno, sí es cierto, voy a anular lo que dijo lo que argumentó de más por ser excesivo y afectar el principio de contradicción. Pero ya se quedó en su mente con mucha información, y entonces puede generarle un convencimiento y adoptar pruebas que andan por ahí desbalagadas para condenar o para absolver en base a la información que del testigo. Entonces, yo como litigante, que realmente, perdón, pero nunca lo he sido, pero ustedes, yo mi estrategia sería lo paro rápido, sí, lo paro rápido, que no continúe desarrollándose. ¿Manda? Ciudadanos, pero los artículos que menciona aquí el maestro que mencionó Contreras, yo creo que quedan fuera de la literalidad de su interpretación con esta tesis. Porque pesa más el contenido de esta tesis que la literalidad del contenido del artículo en el cual se fundamenta eso. El trabajo entonces aquí después sería ver la veracidad de las circunstancias de la declaración del testigo, para que el juez pueda decir si resulta idóneo o no, o si fue concreto su declaración y todo eso. Obviamente que ahí le tendrías que ayudar a la contraria para contrainterrogarlo también. Sí, así es. Pero yo me voy más, ya no a la literalidad de los fundamentos del código, sino lo que dice la jurisprudencia o la tesis, porque pesan más estas que los artículos de la ley. Muy bien. Pero también hay mucha jurisprudencia que habla del principio de contradicción y de una defensa adecuada.
y que debes conocer la acusación y que debes conocer las pruebas que te están acusando. El contenido de las pruebas debes contener. Hay mucha jurisprudencia al respecto. Si esa jurisprudencia la complemento con el artículo 371, entonces ya el choque se pone demasiado frontal. Por eso le digo, ahí está. ¿Sí me explico? Que yo lo que le señalo es doctrinariamente, ¿no? Le digo, no significa que en audiencia el juez ya dijo que... Y vamos a utilizar sus declaraciones anteriores, así y van a pasar esta La grabación. ventaja de esta que es aislada, ¿no? Sí, es Es aislada, orientadora nada más. pero le digo, es muy razonable y sí he visto criterios de que se aceptan las manifestaciones donde amplían los testigos, pues no, que no están contenidos en su entrevista. Pero le digo, para mí, hay para los dos lados. ¿Cómo se va a resolver? Se va a resolver caso a caso y dependiendo de lo que decía el juez. Yo no jamás voy a influir en mis compañeros. Tendrán a lo mejor pueden tener una opinión diferente, ¿verdad? Entonces, así que dependiendo el juez que les toque. Conmigo ya les avancé el criterio. O también el caso de una retractación y que a través de técnicas la contraparte obliga a que esta persona reponga la declaración que hizo la primera vez. O sea, la declaración que rindió por escrito ante un oficial o ante sede ministerial, posteriormente diga la verdad, es que esa vez no estaba yo al tanto de los hechos y me quiero retractar y después pues la contraparte va a hacer esta técnica para que no te vaya a regresar a lo que tú declaraste por primera vez. Y ya estará el criterio del juez también si valora esta declaración o la primera. Con la retractación, sí, así es. Los criterios nos señalan que pues, valore todo el contexto probatorio, ¿no? Para saber cuál de las dos declaraciones va a tener mayor peso. Y es lo que esta tesis también nos señala. Nos dice, hey, pues todos son un conjunto y tú ves, conforme al desahogo de pruebas, cuál versión está más sustentada y cuál le vas a creer. Lógicamente, el juez tiene que hacer un ejercicio de explicar el por qué le cree más a una versión que a otra. Y vas a preguntar a Ana María. Sí, pues yo tengo una opinión sobre eso. Una cosa es declarar con el Ministerio Público y otra cosa es hacerlo ante el juez. Yo he visto muchos peritos, policías, testigos, que en juicio oral les tiembla la voz y se nota lo nervioso que se ponen. Entonces, sí, el principio de contradicción, pero también hay otro principio que es el principio de inmediación, que es que todo lo que para condenar a una persona tiene que desahogarse delante del juez y en el juzgado, ¿no? Entonces, pareciera que lo están tomando como que lo que dijo en su declaración, eso es, o sea, como en el sistema anterior, pues lo que decías ante el MP, eso era y no te podías salir de ahí. Entonces, siento que tiene más valor lo que digan en frente del juzgado, ¿no? Me ha pasado en las vinculaciones que los testigos con el Ministerio Público, digo, los imputados dicen todo y en la audiencia de vinculación dicen que no reconocen esa declaración y no se toma en cuenta para nada. Entonces, bueno, a mi punto de vista sí tiene más valor lo que digan delante del juez, apercibidos, ¿no? que lo que digan con el Ministerio Público. Sí, no sé si señalarlo, coincido contigo en mucho de lo que señalas, pero no sé, a lo mejor bajo los principios de valoración de prueba, no sé si decir, no, es que vale más lo que dice el juicio, no sé, habrá que analizarlo, pues no, porque el principio de inmediación te puede advertir si lo que está declarando en juicio en base a todo el contexto probatorio, es decir, ahorita vamos a entrar al tema específico, por ejemplo, la testimonial y las pruebas auxiliares. Lógicamente, el hecho de que el testigo venga y declare, y te voy a ser sincero, yo lo hago así, no significa que lo que se me está declarando ya sea verdad. Yo lo voy a escuchar, voy a ver qué tan razonable es lo que me está platicando y qué tanta credibilidad me genera. Pero un testigo no puede hacer prueba por sí mismo, pues no. Le vas a creer quizá y a lo mejor te puede generar convicción, pero mientras no hay otros elementos de prueba que lo concatenen, entonces va a ser a lo mejor no va a ser suficiente una sola declaración. O puede incluso declarar con una eficacia que tú dices, si es que es verdad lo que está diciendo, pero no hay pruebas que lo sustenten. O puede declarar
tan mal, tan nervioso, sudando, tartamudeando, pero lo que te está diciendo es la verdad. Entonces, yo considero que por el tema de valoración de prueba, habrá y esta tesis lo dice, o sea, no son medios distintos, sino uno solo, son susceptibles de valoración conjunta, con la posibilidad de sujetarlas al principio de contradicción. Y sobre todo el tema de valoración de pruebas, pues veremos que no lo sustenta. Así es. Sí. Muchas veces se dan casos que los investigadores, y más en los delitos que son de tráfico de migrantes, desarman las declaraciones. Desarman las declaraciones para efectos de inculpar a X o cierta persona. Ese tipo de delitos, las personas, las víctimas, pues los van a deportar. Entonces, lo más probable es que se lleve a cabo pruebas anticipadas. Entonces, ahí el juez de enjuiciamiento, pues lo único que va a ver es el video de la prueba anticipada. Entonces, muchas veces el inmigrante no sabe ni siquiera el idioma, ¿no? Y se valen de interpretaciones. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es el parámetro que toma el juzgador para darle credibilidad o no a la declaración de un testigo? ¿De un testigo o de la prueba anticipada? O sea, de la prueba anticipada. Ok. Sí, la prueba anticipada tiene diversos elementos, pues, ¿no? Y le voy a platicar un caso muy cercano. Resulta que es una señora que viene de El Salvador, quiere cruzar a Estados Unidos, por Facebook contrata a alguien que le va a cruzar, junta el dinero, se va a Nogales, llegando a Nogales, se baja del camión, le dicen, sí, vente, te vas a subir por aquí, la suben a un carro, e inmediatamente que se sube al carro le ponen una capucha, y le dicen, ahora sí, aquí estás. La llevan a una casa, le quitan el teléfono, le quitan los contactos, a la señora la maltratan, la torturan demasiado en Nogales, en enero, en tiempo de frío, la sacaban al patio, le echaban agua, la golpeaban. Pero resulta que un hijo de la señora era soldado en Estados Unidos, era marín. Entonces el chavalo, cuando le hablan para pedirle el rescate, le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar nada, si quieres matar a mi mamá, mátela, pero yo no voy a fomentar el secuestro. Entonces, si quieres matar a mi mamá, mátala. Pero eso sí te digo, te estoy investigando y voy a dar contigo. Entonces, a los días, a la señora la torturan, la sueltan, se va, la señora toda ensangrentada, llega, pide raite, y en el camión de regreso a Guadalajara, porque estaba radicando en Guadalajara, llega Hermosillo, la ve un guardia y la ve toda golpeada, entonces llama a la policía y es como empieza la investigación. La señora relata con exactitud, dice, yo llegué a Tufesa, caminamos 2 cuadras, luego 3 cuadras a la derecha, llegamos a uno donde... Pero el miedo de la señora es que tenían todos los códigos de las patrullas, llegaban, dice, yo escuchaba que llegaban policías, dice, y ellos me decían, ni vayas a decir nada porque toda la policía está con nosotros. Entonces la señora dice, yo tengo miedo, yo me voy a regresar a El Salvador, yo no quiero irme para ningún lado, yo me regreso, muchas gracias, emito mi declaración, y dice, y yo, dice, ya llevé a la policía, ya le dije en qué casa estuve, en qué casa, porque la señora era muy inteligente, señora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Si usted me pregunta si le creí, yo le creí todo. Si usted me pregunta si la señora era inteligente y señaló qué lugares había estado privada de su libertad, había estado secuestrada, yo sé que lo señaló con precisión. Entonces, sí, las pruebas logran establecer los lugares en los que estuvo y establecer el delito y establecer incluso, porque la señora decía, yo vi al muchacho, yo sé quién es, yo lo puedo identificar. Entonces, si lo identifica y ya en audiencia de juicio no la vamos a tener, es evidente que no la vamos a tener. Fortuna sería que a lo mejor en contacto desde El Salvador por allá pueda conectarse a través de vía Zoom, pero y si no, será entendible que no quiere nada con el proceso, claro. Pero tendremos que negarle valor por el hecho del miedo que en ese momento la víctima siente. Pues yo creo que no. Entonces todo dependerá en cuanto a la prueba anticipada, todo dependerá de la eficacia con la que declara y de las pruebas que la robustezcan, como cualquier otra testimonio, como cualquier otra prueba. Entonces yo le soy sincero, en base a esa experiencia,
yo considero que la prueba anticipada tiene eficacia y debe tener eficacia. Habrá situaciones en las que tú dices, nah, esta prueba anticipada ni razón de ser tiene y lo que está diciendo es nomás para no someterlo al contrainterrogatorio. Pero aún la prueba anticipada y aún las pruebas que se incorporan por lectura están sujetas al contrainterrogatorio y me ha tocado que las debaten muy bien, en base a las otras anteriores declaraciones o me tocó en un juicio de despojo que habían tenido juicios civiles y la víctima en el juicio penal había fallecido. Se incorpora la prueba por lectura, pero traen de los juzgados civiles, traen las demandas que había presentado la víctima donde hacía declaraciones diferentes y el abogado las incorpora. ¿Y cómo? Exactamente igual a través de lectura. Y es una manera de ejercer el principio contradictorio en base a una prueba que se incorpora por lectura. Es muy interesante. Sí. Porque en la declaración que rinde ante los oficiales de migración, donde dicen, porque estas personas las subieron en un Uber de Obregón a traerles a Hermosillo. Y cuando venían ellos en el Uber a Hermosillo, y aquí se iban en otro vehículo. Y en la declaración le ponen que iban de ahí de Navojoa a Sonoí. Y en la prueba anticipada, cuando comenzamos en contrainterrogar, dice, ¿de dónde, a dónde debe a Hermosillo? Entonces el Ministerio Público dice, para que revise la contradicción, pelea, dice. Y la muchacha diría de Navojoa a Sonora. O sea, ni siquiera, o sea, sabía pronunciar la palabra sonorita, ¿no? Entonces, ahí se ve que estaba armada, ¿no? Es que hay que adecuarlo al tipo penal, pues, ¿no? Dice para evadir el punto de revisión migratoria. ¿Sí? Bueno, pero digo, a veces son situaciones que ¿cómo lo vamos a solventar? Pues yo digo, una recomendación es, pues vámonos viendo la solicitud que se hizo al Uber, ¿no? O al Didi. ¿Cuál fue el destino que pidieron? La declaración puede decir sonodito, puede ser lo que tú quieras, pero si la aplicación dice que pidieron un traslado de Navojoa a Obregón, pues es de Navojoa a Obregón. ¿Qué más prueba quiere? O sea, sí, habrá manera de debatirlo, yo creo que siempre lo podemos encontrar, pues, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a avanzarle otro poquito porque es bastante material y lo estamos deteniendo. Muy bien, desarrollo del interrogatorio. Nos dice, deberán ser identificados. Quien propone al testigo es que comienza interrogando. Aquí es muy interesante. Sabemos que el desarrollo del juicio comenzamos desarrollando las declaraciones o las pruebas de fiscalía. Luego desarrollamos las pruebas de la asesoría jurídica y en el último término las de la defensa. Cuando desarrollamos la del Ministerio Público, el Ministerio Público interroga, el asesor jurídico interroga y la defensa contrainterroga. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque son distintas. En el contrainterrogatorio se permiten las preguntas sugestivas. Muy bien. Si ya desarrollamos todas las pruebas del Ministerio Público, vamos a continuar con la de asesoría jurídica, en donde asesor jurídico interroga, el Ministerio Público interroga y la defensa contrainterroga. Pareciera lógico, pero en una audiencia desarrollando pruebas de la asesoría jurídica, el Ministerio Público empieza a hacer preguntas sugestivas. Entonces, por ahí el abogado le dice, la objeción, su señoría, el Ministerio Público está haciendo preguntas sugestivas. Y el Ministerio Público dice, claro, si la prueba que se está desahogando es de la asesoría jurídica, entonces los demás podemos contrainterrogarles. Yo le digo, no, perdóname, pero usted no puede contrainterrogar, porque el único que interroga es la parte contraria. Y en este caso, aunque estemos desarrollando las pruebas del asesor jurídico, usted no es parte contraria, él es su coadyuvante, usted forma un solo frente de acusación, entonces usted, el Ministerio Público, no puede hacer preguntas sugestivas. Por lo tanto, está mal ese pensamiento. Lo limito al interrogatorio. Muy bien. Ya desarrollada la de la asesoría jurídica, vamos con las pruebas de la defensa, donde el defensor interroga, Ministerio Público y asesoría jurídica contrainterrogan, con la facultad de ejercer o de pronunciarse sobre preguntas sugestivas. Muy bien, pero aquí con la defensa puede cambiar la regla.
¿Por qué? Porque imaginemos que son 4 imputados en donde uno tiene conflicto de intereses. Uno dice, no, 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 sabes que yo ni fui, ni estaba, mi único error es ser amigo de estos 3. Ellos son los que robaron porque yo vi que tenían los objetos en su casa. Yo nada más llegué a visitarlos, a jugar FIFA, y resulta que ahí en el cateo me traen junto con ellos. Entonces hay un conflicto de intereses, porque tenemos 3 que tienen una versión de que no fueron, pero tenemos un coimputado que los está acusando. Entonces, las pruebas que desarrolle es la defensa de este imputado puede generar la posibilidad de que su contraparte, el abogado de los otros 3, contrainterrogue también, bajo las reglas del contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. Oye, pero todos son defensa. Sí, pero está declarando en su contra. Entonces se está convirtiendo en parte contraria. Entonces, ahí en estos casos, sí podemos permitir que abogados de la defensa contrainterroguen en pruebas de su defensa. O sea, ¿sí me explico? De un colitigante, podríamos decir así. Entonces, sí se puede permitir. Muy bien. Nos dice el 372 que los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen ¿quiénes? Ministerio Público, defensor y asesor jurídico de la víctima. ¿A quiénes autoriza el Código Nacional a interrogar? Únicamente ellos 3, ¿verdad? Muy bien. Pero a mí me ha tocado víctimas que dicen yo quiero interrogar. Si yo le respondo, no, el 372 dice que usted no, eso es asesor jurídico. Lo siento mucho. Entonces, ¿qué pasa con los diversos principios en donde la víctima debe, uno de los cambios del sistema acusatorio es darle la oportunidad a la víctima de que intervenga en el proceso? Entonces, ahora imagínate que yo digo, no, el 372 no tengo oportunidad de interrogar. Así que usted calladita y deja a su asesor jurídico. ¿Verdad que no? Estaríamos afectando los derechos de la víctima. Entonces, dejo que las víctimas, cuando desean interrogar, interroguen. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más derechos. Con independencia de una regla procesal de 372, tenemos muchos más derechos fundamentales que favorecen a la víctima en un proceso penal. Muy bien. ¿Qué pasa a veces con los acusados? Yo quiero interrogar, señor juez. Muy bien, le dejo. ¿O no tiene derecho a ser escuchado en la audiencia? ¿O no tiene derecho a participar, opinar y hacer las manifestaciones que estime pertinentes? Sí. Entonces, ¿le quiere interrogar al acusado? Sí, lo dejo. Adelante. La pregunta aquí es, ¿lo sometemos a las mismas reglas del interrogatorio? A las objeciones, a la forma de hacer las preguntas. Si ellos no son... Esto tiene su intención, ¿verdad? Ministerio Público es técnico, el defensor con cédula profesional tiene que ser técnico, al igual que el asesor jurídico. Pero la víctima y el acusado no saben formular preguntas. A menos que venga doña Gelo o doña Pina, ¿verdad? A menos que sean ellas, sabemos que no vamos a tener problemas. Pero, ¿qué pasa cuando la víctima o el acusado no sabe? Yo les voy a ser sincero, soy un poco flexible en ese sentido. Mientras no me salga con preguntas sugestivas o argumentativas, ¿sí? A ver, tú dime por qué el otro día yo... Espérame. Tampoco se trata de... No, tampoco se trata de que estés haciendo alegatos. Hazme tu pregunta concreta, por favor. Sí los limito en ese aspecto, pero trato de ser flexible. ¿Para qué? Oye, ¿quién va a ir a la cárcel? ¿El abogado o el acusado? ¿Y por qué no le vamos a dar el abogado? En una de esas con todo y abogado, ¿no? Sí. Andaba queriendo volver a la cárcel. ¿A quién se le va a reparar el daño? ¿Al asesor jurídico o a la víctima? ¿Quién exige justicia y conocimiento de la verdad? La víctima, no el asesor jurídico. Entonces, ¿por qué no darle participación? Yo sí lo permito en base a otros derechos que están regados por el Código Nacional, por la Constitución, incluso en derechos fundamentales. Mándame, licenciado. Cuando el imputado, usted le da el uso de la voz del imputado para que diga si va a declarar o no. Pero él insiste, no va a declarar, pero quiero hacer unas observaciones. Y habla de cómo fue tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted dijo que si iba a declarar, él dijo que no. Sin embargo, hizo unas observaciones, unos comentarios. La pregunta específica es esto. Usted no le va a dar valor a eso para nada. Y lo va a tener por no hecha esas manifestaciones. ¿Es correcto?
Depende. No, no depende. No, sí. Tú estás declarando. No, es que mire, todo depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ahora el Código Nacional señala, ya cuando nos vamos a alegatos de clausura, derecho de réplica dúplica, y por último se le concederá la voz al acusado. Nos dice el desarrollo de juicio. Muy bien. Señor, los que han estado en juicio conmigo, el Código Nacional dice que le voy a dar el uso de la voz. Usted tiene derecho a manifestarse. Le voy a pedir que usted lo consulte primero con su abogado, ¿sí? Y si ahí empieza, ¿sabe qué, señor juez? Estoy arrepentido. Ya escuché todas las pruebas. Sí, yo fui, yo la maté, yo lo maté. ¿No vuelvo a nada? Le digo, no, es que no declaraste, no voy a tomar en cuenta que sí, estás diciendo que lo mataste, pues no, pero nada, cállate, no digas nada. Imagínate que, por eso yo le digo, consúltalo primero con tu abogado. ¿Por qué? Porque yo te estoy respetando ese derecho. Lógicamente no declaró y no le pude advertir a él que lo que diga puede ser utilizado en su contra. Pero a veces yo le cedo el uso de la voz y digo, Pedro, vas a manifestar, sí, consúltalo primero con tu abogado, por favor. Piensa, yo lo consulté y sí quiero manifestar. Muy bien, adelante, te escucho. Su señoría, mire, usted vio a la víctima aquí, no le crea nada a la víctima, tampoco al perito, porque no es cierto y todo. Y además a mí me detuvieron en otra parte. Permítame, mire, sobre los hechos, no me esté declarando. Háganme las alegaciones que usted quiera. Pero si me va a empezar a señalar que ustedes lo detuvieron, empezar a exculparse sobre los hechos, le pido consúltelo con su abogado y dígame si va a hacer declaración. ¿Sí? Porque es muy diferente que yo le escuche alegatos a que usted quiera declarar. Entonces, si ya me dice, no, pues es que sí voy a declarar. Ah, bueno, entonces sabes que te apercibo, que esto con lo otro y pásale para acá. Ahí, pásale para acá. Sí me explico. Por eso tenemos que estar muy atentos. Por eso le dije, depende, ¿no? De lo que manifieste. ¿Vale? Es que pasó algo muy personal, pues en un juicio ya desahogó de la última prueba, que era declaración del imputado. La juez, digo la juez porque era una femenina. Sin nombres, ¿eh? No, le dijo al imputado que quería declarar. Y él dijo que no, fíjese bien. Pero yo quiero hacerle algunas manifestaciones a usted, impersonales. Así le dijo textualmente. Entonces empezó a hablar de él, pero en su mesa, no en la mesa de testigos, o sea, en la mesa del abogado. Empezó a hablar de obviamente, en relación a lo que pasó en la audiencia nada más. Es que la juez lo cayó. No, quiero que me digas si vas a declarar o no. Y ahora pues, él nada más está haciendo las manifestaciones. Y hace nada usted potestad decir si va a darle valor o no. No, y se enojó. Entonces yo, para mí, ella debió haber dicho, ¿sabes qué? Si no vas a declarar, no te doy uso de la voz. Punto de vista. Sí, está raro. Entiendo, yo me acabo de pronunciar lo que yo haría. Te escucho en los alegatos que tú quieras hacer. Te escucho. Pero si empiezas no, es que empiezas a meterte con los hechos, entonces te detengo y digo, espérate, o sea, si vas a emitir una declaración, lo tienes que hacer de manera formal. No, pero sí quiero. Bueno, entonces te apercibo de que te voy a escuchar, pero todo lo que digas en esta audiencia, porque no ha terminado, puede llegar a ser utilizado. Como te puede beneficiar, puede ser utilizado en tu contra. ¿Estás seguro? Sí. Consúltalo con tu abogado para voy a continuar. Ya lo consulté y no me importa. Adelante, ahora sí te escucho y lo voy a valorar. Y si en una de esas te llega el remordimiento y me confiesas, te voy a tomar la confesión como válida, porque ya te apercibí y es la única condición que como juez tengo, apercibirlo de que si declara, puede ser tomado en cuenta en tu contra. Pero es importante que tú como juez Tienes que lo digas. Sí, y tienes que extender el derecho. No, para mí no puedes faltarlo. Como le digo, es en base a lo que usted me platica. A lo mejor la juez puede tener razón, pero no conozco más el contexto, ¿no? Pero en base a lo que usted me platica, no, yo creo que no es viable acotar al acusado. Hay que escuchar. Y si continúa a querer declarar,
apercíbelo y entonces sí lo vas a tomar en cuenta. Por eso le dije, espera. ¿Digo comentario? Sí, adelante. Ahorita comentó que se desahogan primero las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, posteriormente por el asesor jurídico y al final por la defensa. Las pruebas ofrecidas por la defensa, los testimoniales. Bueno. Cuando se desahogan las pruebas de la Fiscalía, pues la defensa puede representar nada más. Si son pruebas de fiscalía, la defensa contrainterroga. Pero sí, Ajá. hay contrainterrogatorio. Sí. ¿Qué pasa cuando la defensa hace suyas todas las pruebas que ofreció la Fiscalía? Ya, lo ofreció testigos, yo también los ofrezco. Ajá. Se desahoga la prueba de la Fiscalía, contrainterroga la defensa y después se desahogan las pruebas de la defensa. No, perdón. Voy a tratar de platicarle muy rapidito, porque está interesante. Yo estando en Navojoa, en el distrito de Navojoa, en mi primer juicio oral, resulta que recibo las pruebas y el Ministerio Público dice, señor juez, ya desahogué estas, me voy a desistir de este perito médico y me desisto del perito en hematología. Y la defensora pegó el grito. No se puede desistir, señor juez. Digo, ¿por qué no? Son sus pruebas. Porque yo las ofrecí en audiencia intermedia. Pero resulta que el criterio del juez de control fue que no me las iba a admitir porque ya se las había admitido al Ministerio Público. Y yo, muy bien, entonces, ¿se las desechó? No, o sea, las admitió, pero a mí me dijo que no, que se tenían por admitidas, pero al Ministerio Público porque era su postura. Porque una prueba de cargo no puede ser prueba de descargo. Me salió con ese criterio, y no apelé porque me dijo que estaban admitidas y las pruebas admitidas no se apelan. Se apela únicamente la exclusión. En aquel tiempo tenemos una reforma de hace 2 semanas que dice no, las admitidas también se apelan. Pero apenas hace 2 semanas, yo lo estoy hablando del 2016, 2017. Entonces, ¿qué demostraban esas pruebas? Fíjese qué hábil la Ministerio Público en ese entonces. La teoría del Ministerio Público era que la víctima estaba de espalda, llega el acusado, lo lesiona con una navaja y lo mata de espalda, homicidio calificado. Pero la teoría de la defensa era que fue en riña y por lo tanto no era legítima defensa. El acusado traía lesionada la cara, la nariz quebrada, el ojo cerrado y traía mucha sangre en su ropa. Entonces la pericial médica establecía las lesiones del acusado. Y en hematología que la sangre que traía era O positivo que pertenecía al acusado, no a la víctima, ¿verdad? Entonces hábilmente la Ministerio Público dice, me desisto y deja sin pruebas a la defensa. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo no me puedo regresar a una etapa y no puedo decir, no, pues eso está mal, las admito, no puedo regresar a una etapa anterior. Entonces digo, ¿interpuso el recurso? No, lo siento mucho, yo no puedo regresar, ¿sí? Muy bien. Gracias a eso, quiero o no, al final de cuentas, se repone el procedimiento, ya se le admiten esas pruebas, entonces viene el procedimiento abreviado por homicidio simple con una pena reducida. Fabuloso, se termina el juicio, ¿verdad? Ya no se regresa, ya no hay juicio, se van a abreviar. Pero eso sirvió mucho. ¿Cuál fue la apelación? Sí, en apelación reponen el procedimiento y ya le ofrecen. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con la siguiente audiencia intermedia? La lógica me indicó a mí de que eso no es proceder y de que la experiencia me decía que sí, está bien que las hagan suyas. Pero por la forma en la que se desarrolla el juicio, yo las admitía. Y decía, hago mías las pruebas del Ministerio Público. Está bien, se admiten. No, señor juez, no las admita porque abonan a mi teoría, yo las conseguí, yo las desahogué y son mías, no son de la defensa. Sí, pero tengo experiencia con dice que pueden ser utilizadas por la defensa. Entonces, si ellos la admiten, se las voy a admitir. ¿Bajo qué premisa? De que únicamente se van a desahogar en una ocasión. No vamos a repetir la prueba, es decir, no la va a desahogar el MP, que se vaya a su casa y a los 2 días véngase porque usted prueba de la defensa. No. Una sola vez, por principios de concentración y continuidad, usted va a declarar una sola vez.
va a ser sometida al interrogatorio, contrainterrogatorio. Y si es necesario, porque había criterios también de jueces de enjuiciamiento que bajo esa premisa no les permitían preguntas directas. No, tú nada más contrainterrogatorio. Preguntas directas no. Interrogatorio no. Entonces yo decía, no. A usted se lo va a admitir, usted tiene derecho a contrainterrogar y a interrogar, pero una sola vez, ahí va a estar la víctima o el testigo. Y usted va a hacer uso del interrogatorio y contrainterrogatorio. Y si el Ministerio Público se desiste, pasan a hacer pruebas independientes de la defensa. Yo actué por mera lógica y le digo, eso en el 2016. En el 2019 sale el criterio de los tribunales colegiados en ese sentido. Entonces dije, gracias a Dios, la lógica, es que el derecho no está peleado con la razón. Entonces, si tú piensas razonablemente, lo que es más razonable para el caso, estoy seguro que vas a encontrar algún criterio, alguna jurisprudencia, tesis, que te va a avalar un poco. Entonces, eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lo que usted me menciona, eso. Y hay tesis, lo bueno es que hay tesis. Dice que se van a desahogar, se deben admitir, se van a desahogar una sola vez, se le deben permitir el interrogatorio y contrainterrogatorio, y en caso de que se desistan, pasan a hacer pruebas independientes de la defensa. Ese es el desarrollo de una prueba cuando les hace suya la defensa. ¿Vale? No, así es. Sí, está interesante. El ciudadano juez. Mándame. En el caso de, o sea, usted dice de que cuando el MP ofrece pruebas, el abogado hace suyas su integridad. Tenemos derecho al directo y a preguntar. Ahora bien, yo veo que muchos jueces insisten mucho en si yo voy a liberar al testigo o no. Pero yo por experiencia, cuando sé que el testigo lo puedo volver a contrainterrogar, no lo libero. Muchas veces el juez me dice, tiene razón bastante para no liberar, así es. Quizás lo vuelva a traer porque va a ser necesario. Entonces, si yo veo que otro testigo ya declaró y me favorece obviamente el testigo que yo no lo liberé, pues en ese momento lo voy a decir. ¿Sabes qué? El testigo que no liberé en este momento lo hago. El comentario es el siguiente, maestro, que muchas veces el juez insiste mucho, como que es un interés, entre comillas, personal de él, de que ya el testigo se vaya, se libere. No sé qué comentario tiene usted al respecto. Yo a usted lo conozco como juez oral. Pero se supone que hay una judicatura que tiene que uniformar criterios de los jueces. Y no me diga que no, si es cierto. Luego entonces, esa unificación de criterios nunca se va a dar. Es la pregunta. Ok, ahí va. Depende de la hora, licenciado. Es que si son las 3 de la tarde y el juez tiene hambre, se quiere ir rápido, pues, pero que no, licenciado. Mire, fíjese, es evidente que ningún derecho se ejerce abusivamente. ¿Sí me explico? Hay abogados o ministerios públicos asesores que se enojan con el testigo porque a lo mejor no le dio toda la información, porque se equivocó y se les ve la cara de enojados con el testigo. Y el Ministerio Público va a liberar al testigo, no lo libero, enojado con el testigo. Entonces, ese ejercicio de no liberar a los testigos es un derecho, es cierto, pero es un derecho que no se debe ejercitar abusivamente. ¿Sí? Entonces, si el juez le pregunta, abogado, ¿tiene razones suficientes para no liberarlo? Creo que el juez está bien. Pero ¿por qué? Porque ¿qué le significa el testigo? A mí me ha tocado abogados que dicen, no lo libero, pero y que no se vaya su señor, que se quede ahí en la banqueta. ¿Sí? Entonces, no, abogado, mire, discúlpeme, como todavía faltan 7 testigos más, lo voy a dejar que se vaya para su casa. ¿Sí? Únicamente le voy a decir, no se comunique con los testigos, no hable de lo que sucedió en la audiencia, se lo pido por favor, so pena de nulidad de su declaración, entonces no lo haga, vaya para su casa, déjeme bien su teléfono, corrobore su teléfono, su dirección, y por favor, si en estos días recibe una llamada del juzgado, recíbanla y venga, por favor, evíteme la pena de traerlo con la fuerza pública. ¿Está bien? Sí, que le vaya bien. Y vamos a continuar. No me voy a conflictuar con el abogado. Al finalizar el juicio,
que ya se desahogaron todas las pruebas. A ver, licenciado, no me ha desahogado estos 2 testigos. ¿Qué va a pasar con él? No, no, ya tengo la información suficiente. Ahí muere, no los quiero. Ya los libero. Ah, perfecto, ya los liberó. Pero el hecho de no liberarlos es una recomendación que yo realmente haría. Si yo fuese litigante, muchos de los testigos no los iba a liberar. Que se vayan a su casa, pero muchos de los testigos no los voy a liberar. Y vamos para allá y voy a dar mis razones. Muy bien. Aquí viene otra cosa bastante interesante. Vamos muy lento, perdón, pero tan interesante todos los conceptos. Bueno, al menos a mí me emociona más, espero que ustedes también. Ahí va. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, dice, salvo que media objeción fundada de parte, o bien resulte necesario para mantener el orden, el decoro, necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para lo manifestado por quien deponga los términos de este código. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Primero dice, juez, no te metas. ¿Pero dónde está yendo? Y después dice, bueno, puedes formular preguntas aclaratorias, ¿verdad? Y aquí tenemos 2 tesis bastante interesantes que aun cuando son aisladas nos ayuda mucho. Nos dice la primera tesis, ¿sabes qué? El hecho de que el juez haga preguntas aclaratorias no violenta ningún principio, es facultad del órgano jurisdiccional, dice. Es para que tenga luz respecto a las respuestas oscuras o confusas formuladas en los interrogatorios. Aquella información que no es clara, debe aclararla, garantizando así la debida dimensión y alcance de lo sostenido por el testigo. ¿Para qué? Para que forme convicción, dada la finalidad de diversos principios de inmediación. Entonces, sí está muy bien que el juez haga preguntas aclaratorias. ¿Por qué? Porque a veces el juicio se desarrolla en un aspecto oscuro. No sabemos ni lo que está declarando el testigo. Entonces es muy importante que el juez pueda intervenir. Y ahorita vamos a ver por qué es necesario que el juez intervenga. En cambio, hay otra tesis que dice, sí está bien, pero ese derecho del juez debe estar muy acotado. El juez no puede preguntar o hacer preguntas aclaratorias porque está produciendo prueba. Y al producir prueba, afecta el equilibrio probatorio. Porque si el juez se mete, seguramente va a formular prueba y que va a beneficiar o afectar a alguien y ya rompe el principio de contradicción, incluso de imparcialidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que es muy delicado. Es muy delicado que el juez haga preguntas aclaratorias. Desafortunadamente, para mí, soy un juez que interviene mucho. Perdónenme, pero sí es cierto. Sí. Pero cuido demasiado el no ser un juez que genere pruebas. Voy a platicar las ganadas y voy a platicar las perdidas también, ¿verdad? Resulta que en una ocasión conozco de un asunto de sustracción de menores, en donde la imputada era la mamá. La mamá dice, estoy en un proceso de divorcio, mi marido va al trabajo, llega con cartulina diciendo aquí trabaja la fulana, que es esto, que es el otro, ya me corrieron del trabajo porque va y me arma unos escándalos, me sigue cuando salgo a la calle, me echa el carro, ya estuve a punto de chocar el otro día, me detengo en los semáforos, se baja, me escupe el vidrio del carro, me amenaza. Yo la verdad estoy en riesgo, ya perdí el trabajo, perdí mi tranquilidad, yo no puedo estar aquí, agarré a mi hijo y me fui del estado. El señor enojado, pues la denuncia por sustracción de menores. Entonces, el problema es que viene el Ministerio Público, para mí, muy buena decisión. Me señala, me dice, él es muy violento. La mamá de él, su propia madre y su propia hermana ya lo tienen denunciado por violencia familiar. Es un hombre sumamente violento. Yo tengo miedo y yo me fui por miedo. Entonces, el Ministerio Público trae un nuevo ejercicio de la acción penal, actualizando un error vencible, creo. Era el supuesto del Ministerio Público. Es decir, ella no sabía que era delito. Y se fue, pero no sabía que estaba configurando el delito. Entonces,
no es el supuesto para mí que se debe acreditar. Es un supuesto distinto, el que se da de causal de exclusión, y yo ratifico el ejercicio de la acción penal por un supuesto distinto, diciendo primero que estaba justificado que ella se fuera porque estaba salvaguardando un bien jurídico propio, que era su integridad. ¿Cuántos feminicidios no advertimos que así inician, con maridos violentos, enojados, que agreden a las mujeres, y así y terminan en feminicidio? Entonces, para mí, lo mejor que podía haber hecho era irse del Estado. Entonces digo, claro que está justificado su actuar. Entonces, ratifico el ejercicio, pero por un supuesto distinto, ¿no? Se va en amparo, y el juez de distrito, que no era de este distrito, era de un distrito de esos de competencia auxiliar que le llaman, no sé en qué momento la agarró contra mí y me hace pedazos en el juicio de amparo. Me hace pedazos. Incluso dice, no entiendo cómo eres juez. ¿Por qué rompes el principio contradictorio y el equilibrio procesal? ¿Por qué resuelves tú lo planteado bajo un supuesto distinto que a ti no te planteaba? ¿Por qué resuelves así? No deberías de ser juez en su resolución. Le juro que me van a sacar la copia y ir al Consejo de la Judicatura y decirle, oye, ¿qué trae? ¿Qué? Nos vemos en el ring, nos ponemos los guantes, ¿o qué? Pero textual así, no, Textual. No deberías de ser juez. Pues digo que dudaba de las características de las competencias, ¿no? Estoy platicando, la verdad me da vergüenza, pero tengo que platicar. Voy a platicar las ganadas y las perdidas, ¿verdad? Y quería ir yo al Consejo de la Judicatura a meter mi escrito y mi queja, diciendo lo que yo no entendía. Bueno, que entendía que era de una competencia auxiliar y que no conocía el Código Penal del Estado de Sonora, porque él se basaba únicamente en los principios del Código Nacional, pero el Código Penal del Estado de Sonora dice que las causas de justificación y excluyentes de delitos se resuelven oficiosamente. ¿Qué implica oficiosamente? ¿Verdad? Y en cualquier etapa del proceso de investigación inicial. Entonces la pregunta es, ¿tenía facultades yo para establecer en base a lo planteado la facultad de decidir cuál era la causa excluyente acreditada? Sí, tenía facultades, en base al Código Penal, pero él agarró todos los principios del Código Nacional. ¿Me dolió? Claro que me dolió. Incluso, ¿por qué platico esto? Perdón, ahí voy. ¿Por qué? Porque decía que el juez es un mero espectador. Así eso sí fue textual. El juez es un mero espectador. Desafortunadamente, a lo mejor tendría razón, ¿verdad? Porque yo no puedo ser un mero espectador. Al final de cuentas, el juez es el que rige la audiencia, es el que la dirige, es el que tiene que conducir la audiencia. Entonces, el juez para mí sí puede participar. ¿Y por qué el juez debe pedir o hacer preguntas aclaratorias? Por estas circunstancias. Corregir el desarrollo de la audiencia. Muchas veces el testigo declara, pero nos está dando información que no te queda claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los abogados, bajo una premisa falsa que el testigo no ha aclarado, empiezan las preguntas y empiezan las objeciones. Y perdemos 20, 30 minutos, una hora en estar debatiendo circunstancias que estamos partiendo de premisas falsas. ¿Por qué? Porque no se ha aclarado la información. Entonces ahí estamos enfrascados en preguntas, objeciones, porque la información no es clara. Entonces, ¿debe intervenir el juez? Claro que debe intervenir el juez. Yo, la verdad, me disculpo. Yo sí, a ver, mire, ¿sabes qué? Ya, estamos muy cansados. Van como 20 preguntas y 20 objeciones. Entonces, permítanme. A ver, vamos a aclarar esta circunstancia. A ver, mire, testigo. Usted ha declarado esto, esto. Es correcto. Si me equivoco, dígame, ¿no? Porque usted ha declarado, esta es la información. Al final de cuentas, ¿para qué es la información? ¿Para las partes o para el juez? Para el juez. Entonces, ¿quién tiene que tener clara la información? ¿Las partes o el juez? El juez. Entonces, ¿sabe qué? Miren, necesitamos que usted nos aclare, siempre la palabra aclaración, que usted nos aclare, porque estamos enfrascados en algo que a lo mejor estamos equivocados. Entonces, por favor,
aclárenles a las partes qué es lo que está pasando. Ah, no, señor juez, mire, lo que pasa es que sí, el abogado se equivocó porque, mire, yo esa vez esto es lo... Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, continuamos la audiencia. Entonces, la intervención del juez sirve para corregir el desarrollo de la audiencia. Muy bien. Si no se corrige por parte del juez, podemos partir de posturas falsas. Es decir, información que el testigo no ha dado, pero que a través del interrogatorio, continuando bajo la premisa falsa que no ha sido aclarada, podemos obtener información que no es adecuada. Y si no se aclara esa información, el juez en la valoración de la prueba puede equivocarse. Y al equivocarse en la valoración de la prueba, puede equivocarse en la decisión. Y entonces vamos a emitir una sentencia injusta. ¿Por qué? Porque no está adecuada a los hechos. ¿Y por qué no fue adecuada a los hechos? Porque nunca aclaraste bien la información. Entonces tiene que ver con la valoración de la prueba. Sí, es necesario que el juez conduzca a la audiencia, rija los principios y solicite aclaraciones. Para mí sí, es importantísimo. Solamente debe cuidar el juez, cuidar demasiado, no convertirse en una fuente de imputación o en una fuente de absolución. Entonces, eso sí lo cuido mucho. Y cada vez que quiero pedir una aclaración, me acuerdo del juez de distrito y me detengo. Trato de no ceder. La verdad, sí me pegó mucho el amparo. Me pegó mucho el amparo y lo agradezco porque a través de ese amparo me detengo mucho. Y me ayudó a comprender que es cierto. Y estas tesis y esto me ayuda a entender de que como juez, con cautela, no te metas tanto, no formes pruebas, tú no formes pruebas. Entonces, la aclaración no debe de convertirse en una pregunta. No, jamás. ¿Sí me explico? Porque donde tú hagas una... A ver, yo lo voy a interrogar, permítame. Solamente para efectos aclaratorios le voy a hacer unas preguntas. Imagínate. ¿Esto es qué? ¿Quién lo mató? Ah, pues, sí, claro. ¿Sí me explico? Tienes que cuidar demasiado. Si usted me pregunta, ¿recomiendas que lo haga? Y yo digo, no. No. Y mira que te lo digo igual. Entonces, pero ten en cuenta esta situación. Ten en cuenta de que si no aclaras información que para ti, juez, y convencimiento y valoración de pruebas, no lo aclaras, ten mucho cuidado porque puedes emitir una sentencia errónea. Y si es información que a las partes no les queda clara, vas a tener una audiencia bastante cansada. Entonces, ahí está. Deben de generar, por los jueces, generar un punto de equilibrio muy fino, muy estricto. Entonces, eso es muy delicado. Pero ahí está. ¿Qué horas son? No sé si ya mucho. La verdad, falta muchísimo. Sí. La verdad es Es un tema muy complejo. Otra sesión. Otra sesión. porque la verdad vienen temas de incorporación de prueba que tienen mucha relevancia. Y la verdad yo creo que voy a llegar a la mitad apenas de la exposición y digo, pero la otra parte también está muy interesante. Lo haremos seminario, entonces. Lo haremos seminario. Está muy interesante, la verdad, y además me gustó mucho, les agradezco mucho tus participaciones, les agradezco mucho. Eso habla de que tuvimos una plática un poquito dinámica y eso ayudó, interactiva, eso fue fabuloso. Entonces, no sé si quieren, lo dejamos aquí. Pues yo creo que sí. Podríamos- De este lunes al otro. Sería el segundo lunes de marzo. Sí, adelante, yo encantado. Sí. Porque sí, está muy interesante. Yo sé que les va a ayudar mucho. La otra parte de la exposición les va a ayudar mucho porque ya entramos a temas de incorporación de pruebas. ¿Y qué es lo que les traigo en esa parte? Los errores que se están cometiendo al momento de incorporar la prueba.
Y eso es muy importante. Manda. Sí, sí, eso es muy interesante. Y toda la experiencia que se ha generado ahí, yo se las traigo en eso. ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son los errores en la incorporación de la prueba? Está interesante. Entonces, les agradezco mucho. Disculpen que me haya extendido. Me apasiona mucho el derecho y me apasioné. Les pido una disculpa si los retuve demasiado. Muchísimas gracias. A nombre de la Barra Civil de Muchas gracias. Y pues estamos teniendo para Sí, muy bien. Yo encantado. En cuanto reciba su invitación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ya con eso de la pandemia y las audiencias virtuales dejamos de usar el mallete. Pero la verdad, muchísimas gracias. Ajá. Sí, muchísimas gracias. En las audiencias presenciales ya lo voy a incorporar. Muchísimas gracias.